desafíos actuales, a revisar la situación presente con una visión crítica y constructiva y a identificar caminos de superación de la misma. Tendremos entonces la oportunidad de conocer la mirada respecto de estos temas de Marcel Claude, destacado economista, académico y candidato presidencial. Él es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Master of Art y candidato a doctor de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Desarrolló su trabajo acerca de las cuentas verdes en el Banco Central de Chile. Fue presidente de la Fundación Terram y Oceana y es participante activo de movimientos sociales, estudiantiles y sindicales a través de diversos asesoramientos y charlas. Entonces damos la más cordial bienvenida a Marcel. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, la presencia de ustedes acá más aún, porque la verdad es que uno en la vida ha elegido dedicarse a una suerte de peregrino y difusor de ideas que no son muy bien acogidas por quienes hoy día ostentan el poder en Chile. Y partimos hace como 20 años más o menos. Estas aulas no convocaban ni a 3 personas, así que progresivamente a lo largo de estos 20 años hemos ido logrando que el planteamiento nuestro tenga mayor acogida. Pero muy importante fue el año 2011, fundamentalmente porque fue con el movimiento estudiantil en que en Chile de alguna manera se produce un cambio de eje. Yo puedo esto decirlo con conocimiento de causa, porque tengo más de 500 conferencias en los últimos 20 años, y la gran mayoría de estas conferencias han sido en aulas universitarias, invitados por presidentes de centros de alumnos, de centros de estudiantes, a lo largo de todo Chile. He estado en una de cada una de las universidades y en una de cada una de las regiones de este país, dando conferencias en alguna oportunidad en el curso de todos estos 20 años. Y hemos visto cómo ha cambiado el mismo movimiento estudiantil desde que su máxima aspiración era el arancel diferenciado, el pase escolar completo, a exigir con movilizaciones y grandes sacrificios la educación pública gratuita y universal, la nacionalización del cobre, la reforma tributaria y hoy día una nueva constitución. O sea, hay un cambio en lo que constituye la demanda del movimiento estudiantil, el proyecto político, porque acá hay que entender las cosas en términos políticos. Los estudiantes no se movilizan porque quieren que haya un mundial de fútbol, se movilizan por cambios políticos y por lo tanto son proyectos y movimientos políticos. El proyecto político del movimiento estudiantil pasó de la nación diferenciada a la educación pública gratuita y universal. Y todavía recuerdo militantes del Partido Comunista, dirigentes del Partido Comunista, antes del 2011, que no estaban de acuerdo con la educación gratuita y universal. Por tanto, ha ocurrido un hecho no menor, un hecho que yo llamo punto de inflexión, en el sentido en que la sociedad chilena hoy día ha alcanzado un mayor grado de conciencia política. Y esa conciencia política dice relación con una vinculación entre la realidad que cada chileno vive, cada chilena vive, y el relato que se hace de esa historia. Hasta antes del 2011, el relato, bueno, todavía sigue siendo, pero el relato que era relativamente aceptado era: Chile es el mejor país de América Latina. Somos el país, bueno, de hecho, somos el país más
inversión, equilibrio en la balanza de pago, equilibrio en las cuentas fiscales. Y el que no sentía que eso era parte de su historia, era parte de su vivencia diaria, era, como se dice hoy día, un loser. Porque we need to speak English. Estamos en Chile, país desarrollado, hay que hablar en inglés. Y todo el inglés no ha metido hasta en la cama. No había bueno, y eso generaba, por cierto, una apatía, ¿no? Una falta de, un aislamiento, porque mi realidad no era esa. Uno mira esto lejano, ve la televisión, farándula, los artistas ganando millones. Nos faltaba, yo todavía me acuerdo de algunas cosas que son realmente, yo no sé si insolentes o estúpidas, o las dos cosas. Pero no falta en la televisión el reportaje que se hace sobre cómo ha crecido en Chile el consumo de automóviles de alto lujo. Los Maserati, no soy ningún experto en esas cosas, así que, pero yo recuerdo haber visto por lo menos 3 en los últimos 5 años, menos, en los últimos 2 o 3 años, reportajes, entrevistas, no sé. Lo que pasa es que el chileno ha aumentado su ingreso, entonces tiene más acceso al consumo de automóviles de lujo, 100 millones de pesos en automóviles. Y esto ha crecido de manera exorbitante, muestra unas curvas. Bueno, uno que gana menos de 250 lucas y mira esta realidad y no sabe que se compran esos automóviles no son ni el 0,0000001% de los chilenos, siente una pesadez, un desencanto. Yo soy un perdedor. Estudié 5 años en la universidad, soy profesora, como clase en un colegio público, me explotan, gasto poco, abusan de mi trabajo, no me respetan los estudiantes. Entonces yo soy un perdedor. Ese era el relato. Así funcionaba Chile hasta el 2011. Porque en 2011, y con el tema de la deuda estudiantil, empezaron a aparecer la realidad de un país que parece que no tiene mucho que ver con esto de los indicadores macroeconómicos. Empezamos a saber que habían 500.000 estudiantes, 500.000 estudiantes con una deuda de 3.000 millones de dólares. Y que salían con 20, con 30 millones de endeudamiento de las universidades. Y que además, en el quintil, o en el decil 10, donde el 10% más rico estaba todo endeudado. Y que parece que el 10% más rico no era tan rico. Y empezamos a darnos cuenta de que habían grandes inversiones, grupos económicos instalados en las universidades, y que habían hecho de la universidad un negocio absolutamente inmoral, impresentable. Pero un negocio por doble lado, porque las empresas universidades ganaban con esto del crédito con aval del Estado. ¿Por qué ganaban? Porque, bueno, hacían negocios con las empresas que daban la clasificación, la acreditación, ¿no sé? Entonces se armó todo un tinglado. Corrupción con las consultoras que dan la acreditación. Esta acreditación permite recibir a estudiantes con crédito con aval del Estado. Da lo mismo si es bueno o malo el estudiante, no importa. Recibe el crédito, la universidad gana millones de pesos, lucra de forma absolutamente inescrupulosa, ¿no? Con inmobiliarias, con sociedades espejo, qué sé yo, todo lo que la ingeniería prostituta de las finanzas es capaz de inventar, la inventaron, no le faltó nada que inventar, todo lo inventaron, para hacer de los estudiantes víctimas de su derecho a la educación. Pero no contento el sistema perverso que instalaron, además inventaron el negocio para los bancos, porque los bancos también iban en la grasa. Ganaban los bancos, ganaban las empresas,
ganaban los directivos, ganaban los rectores, hicieron de Chile, de la educación en Chile. Yo le voy a decir una cosa, es que esto hay que mirarlo en perspectiva histórica. Yo cuando era estudiante, yo sé que hace mucho tiempo, pero no importa. Pero así es la vida, no nos queda otra que envejecer. Era absolutamente impensable. A nadie se le hubiera ocurrido. Habría sido algo así como que los marcianos aterrizaran en la Tierra, que a un rector lo estuvieran procesando por conflictos de intereses, coima y robo. Así habría sido entendido esto en Chile, en el Chile de los 70. Hoy día, la educación no es solo un nicho de negocio, es un espacio para la delincuencia. Y aquí se comete delito. Y la casta irresponsable, mediocre, hipócrita y cínica política que tenemos, se hacen los desentendidos. Hablan mucho, hacen comisiones, discursean, ¿no? Pero en definitiva, sigue siendo hoy día la universidad un nicho de delincuencia, un nicho de delitos, de lucro y negocio, pero lo que menos hay es el derecho a la educación. Otro hipócrita de marca mayor, Ricardo Lagos, necesito decirlo, félico personaje, repugnante político, descarado y cínico presidente de la República, se ha permitido decir que, bueno, mire, ¿cómo habla él? Defamatorio, insoportable, completamente. El sistema de crédito universitario tuvo una gracia, pues. 1 millón de estudiantes. Sí, sí. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo se permite decirlo? O sea, el hecho que el delito haya permitido endeudar, embaucar, engañar a mucha gente para meterlo en la universidad suponiendo que puede tener acceso a la educación, a él le encuentra un lado positivo. Esto de los fines que justifican los medios, que justifican los fines, se le olvidó, es por algo, es el más mefistofélico político que haya tenido la historia, ¿no? Me parece incluso más repugnante que Pinochet, ¿no? Y después les voy a explicar por qué. Bueno, pero resulta que de este millón de estudiantes, 40% no termina. Y de los que terminan, el 60% no ejerce. Entonces, claro, ahora hay más estudiantes en la universidad que en los años 70 y en los 60, pero hay una diferencia importante. En ese entonces éramos estudiados, no éramos clientes. Teníamos derecho a la educación, aquí no tienen derecho a la educación. Entonces, el derecho a la educación lo han conculcado, lo han desacreditado, y hoy día no existen estudiantes que en propiedad tienen consagrado el derecho a la educación. Aquí la educación se compra. Y además, para peor de nuestros males, es una educación cara y mala. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es matemáticamente así. Es matemáticamente cara y mala. ¿Por qué? Porque la lógica de la educación hoy día es lucro. Y hay algunos que dicen, no, si el problema no es el lucro, aquí lo que hay que hacer es asegurarse que la calidad esté consagrada, porque, bueno, lo dejo también claro, es natural que las universidades lucren. Es natural, ¿no? Si estos señores dicen las peores barbaridades y nadie los fusila en el acto, ¿qué es lo que debería que hacer con una persona que dice una cosa tan descabellada? ¿No? Bueno, no puede haber calidad en la educación, no podemos tener educación de excelencia si se lucra. No se puede, es matemáticamente imposible. Porque para lucrar hay que subir el precio lo más que podamos. ¿Hasta dónde puede pagar este carro? Mandan a la asistente social, que es como lo inverso del asistente social. Es como una especie de gestapo de que saber dónde pone la plata, ¿no? Para sacarse, ¿no?
investigan. Los cabros ahí se esconden, bueno, y la asistente social, yo todavía me acuerdo. Sí, yo fui de la generación que detrás mío empezaron a pagar todos los estudiantes. Yo fui la última generación que no pagó en la universidad. Y detrás mío los que habían perdido ramos, se habían rezagado, los más pobres empezaron a pagar. Y había una persecución de estos cabros. Lo iban a ver a las casas, los buscaban, les indagaban y llegaban las asistentes sociales a saber si podían pagar o no podían pagar. Bueno, esas asistentes sociales les indagan esto, lo más que pueden pagar. ¿Ya? ¿Y cuál es la menor inversión que podemos hacer? Entonces, más alumnos por profesor, menos infraestructura, menos libros en la biblioteca. Hacen todo lo posible por bajar los costos, porque así se lucra, pues. Sí, obvio, como si a cualquier persona que obtenga octavo básico le digo, mire, ¿sabe qué? Aumente lo más posible las ganancias de este boliche que le voy a entregar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a tratar de vender lo más caro posible y comprar los productos de más mala calidad, pagarle lo menos posible a la persona que le atiende el negocio, barrer una vez a la semana y no todos los días, usar el detergente más barato. Bueno, eso es reducir la excelencia en la educación. Entonces, cuando yo lucro, lo que sacrifico es precisamente la educación de excelencia. Por eso que cuando el lucro opera, y lo dijo Simón González, uno de los precursores de las luchas de la independencia, estamos hablando de hace más de 200 años atrás, cuando se entra en el negocio de la educación, cuando el negocio y el lucro entran en la educación, todo lo malo que pueda decirse de ellos es poco. Es poco. Y esto es lo que estamos nosotros experimentando 200 años después en Chile. La Kuwait de América Latina, la Suiza de América Latina, el país de los altos índices de desarrollo, donde tenemos más multimillonarios, dentro de los 10 países con más multimillonarios, donde aquí los multimillonarios, carajo digo yo, ganan el doble de lo que los multimillonarios ganan en Estados Unidos. Aquí los multimillonarios se llevan 2 veces la riqueza proporcional del país respecto a lo que se lo llevan en Estados Unidos. Estados Unidos, la meca del capitalismo, ¿no? Ahí es donde el capitalismo se expandió, se desarrolló, se legitimó en la historia de la humanidad. En Estados Unidos, nosotros le ganamos a Estados Unidos. Estamos mejor que, pero los indicadores de capitalismo mejores tenemos. Bueno, para volver al tema, ahí es donde nosotros entendimos esta cosa del desmadre de la educación. Empezaron a aparecer todas estas operaciones incestuosas que se aplican y se implementan en nuestro sistema educacional, ¿no? Y los dramas sociales que esto va aconteciendo. Y ahí logramos satanizar, y me encanta decirlo, el lucro, porque para mí el lucro es lo más nefasto. No solamente es nefasto en la educación, ¿no? Es nefasto en todo ámbito de la vida, en todo ámbito de la vida, porque el lucro, centrar la economía en el lucro, es olvidarse de las personas. Aquí no importan las necesidades de las personas son un medio para lucrar, un instrumento para lucrar. Yo no produzco vasos para que la gente tome agua, yo produzco vasos para que la gente me compre el vaso, porque necesita tomar agua. Entonces el vaso lo voy a hacer de la menor calidad posible para que se le rompa rápido el vaso. Obsolescencia programada. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? ¿Qué es la obsolescencia programada? Degradar la calidad de los productos en el mercado capitalista. ¿Para qué? Para que entonces usted vaya a comprar otra vez más el vaso y compre de nuevo el auto y compre de nuevo. Yo les pido que hagan un siguiente ejercicio. Estamos en la universidad, se lo pido siempre a mis estudiantes. Hagan una proyección de lo que ustedes van a ganar en su vida. No es tan difícil.
ponga el promedio del ingreso mensual, proyectelo en 40 años, es el promedio que podrán aspirar. Si tienen una carrera un poco mejor, hagan un proyecto, una proyección de ingresos, 45 años de trabajo, y empiecen a descontar la cantidad de autos que van a tener que comprarse, porque con uno no les va a dar. Van a tener que por lo menos comprarse 4 autos en su vida laboral, si no quieren vivir aproblemados con los mecánicos, que son otro rubro poco transparente. Refrigeradores. Eduardo Galeano decía que su padre y su madre usaron un refrigerador toda su vida. Él ya no sabe ni cuántas veces ha cambiado el refrigerador. Obsolescencia problemática. Las teteras, las pulgueras, todo lo que compra. La ropa. Las casas incluso las están haciendo más desechables. Bueno, y se van a dar cuenta que lo que les queda de ingreso después para tener una vida un poco más decente es muy poco. Porque la gracia del sistema, uno no lo ve porque uno no analiza el stock completo, sino que analiza su horizonte de reflexiones mensual, anual, cuando más un año, cuando más uno piensa en un año. Pero si uno lo mira en el largo de su vida, se da cuenta que trabaja como esclavo para mantenerle el negocio a las automotoras, a las productoras de televisores, refrigeradores y todas estas leceras que compramos normalmente, ¿no? El lucro no funciona bien en ninguna parte. Cuando el lucro opera, el sentido razón de la economía, que es el bienestar de las personas, desaparece. Y entonces le empiezan a contar cuentos, es que creció el Producto Interno Bruto, es que tenemos ahorros, el Estado tiene ahorros, y como si eso por naturaleza o por consecuencia inmediatamente repercutiera en el bienestar de las personas. Y no es así. Porque cuando crece la economía, uno tiene que preguntarse, ¿quién crece? ¿Quién crece cuando Chile crece? Y si ustedes sacan algunas cuentitas, ¿no? El 96% de las exportaciones, que son el motor de la economía chilena, las hace el 1% de las empresas, que son las multinacionales, las grandes empresas, los luces, los marcos, todas felices. Y nosotros no crecemos cuando Chile. Por eso que estos $20.000 per cápita, si uno los baja al mes y los pone en porcentaje, 99% de los chilenos, su ingreso per cápita mensual no son $20.000, son $720. Y para el 0,1% de los chilenos, el ingreso per cápita mensual es $180.000 mensual. Por lo tanto, este país que crece, que se desarrolla para el 1 y 0,1% de los chilenos, que el resto se jode. En 2011 empezamos estos datos a hacernos sentido. Yo cuando en 2001 dije que la pobreza en Chile era del 90%, hasta el presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza se escandalizó, y en un programa de radio, me acuerdo que a la salida se permitió retar, decir, ¿cómo puede ser tú tan irresponsable decir que en Chile la pobreza es el 90%? Bueno, tengo mis datos. Hoy día nadie duda que el 90% de los chilenos no llega a fin de mes. Muchas gracias. Pensé que venía yo estoy acostumbrado así a que me silencie. El 90% de los chilenos no llega a fin de mes. Porque si el 99% de los chilenos tiene un ingreso per cápita mensual de menos de 350 pesos, cuando usted tiene que pagar por la educación, por la salud, por la vivienda, por todo, hasta por el aire que respira, porque las ciudades están cada día más contaminadas, entonces respirar buen aire no se puede, hay que pagarle al médico para que te recupere de las enfermedades que te genera la contaminación. Todo hay que pagarlo en Chile, por todo hay que pagar. Entonces no alcanza. Para el 99% de los chilenos la cosa no está ni el sobre hojuela. Y eso empezó a darse cuenta Chile
a partir del 2011. Porque como tampoco tenemos un país muy democrático en materia de medios de comunicación, ¿no? y tienden a ser, juegan con la censura. Y yo les voy a poner un ejemplo bien categórico con esta candidatura como ocurre. A mí me han dicho y se han ampliamente difundido algunos problemas que me han enrostrado. Que el día de uno, que haber trabajado en el Banco Central, que la pensión de alimentos, eso en todos los canales. Ayer salió una noticia, la revista Foreign Affairs, que es una revista que lee los grandes capitalistas del mundo, los que hacen las inversiones y todo, hizo un análisis muy crítico de la economía chilena. Y dijo que había una candidatura que era la más prometedora de todas las candidaturas anticapitalistas. Esta candidatura. ¿Ha salido en la televisión? ¿O lo escuchaban en Canal 13? Es la candidatura más prometedora. Viene pisando fuerte. Está haciendo historia. Está convocando cada vez más voluntades. ¿Lo dijo la televisión? No lo dice. Pero las campañas de difamación encuentran eco inmediato. Esa es la prensa que tenemos. Entonces es muy difícil que la toma de conciencia haya sido antes, porque en el marco de la falta de libertad de expresión que hay en Chile y la censura que hay, porque en Chile hay censura, los medios a mí me preguntan, ¿usted se siente discriminado? Yo no soy discriminado. Aquí hay censura, porque discriminación es una cosa cultural. Censura es otra cosa, una decisión política de conculcar un derecho y de no permitir que ciertas cosas se conozcan. Censurar. Eso es lo que ocurre en Chile. También nos dimos cuenta en el 2011 de lo que pasaba con las ISAPRES, el negocio de la salud, que según el Mercurio es el tercero más lucrativo del mundo, de Chile, tercero más lucrativo. Empezamos a ver cuánto se llevan las multinacionales del cobre, 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares todos los años. Es una estimación. Nosotros hacemos esa estimación sobre la base de aplicarle por tonelada lo que gana Codelco a lo que producen las mineras, porque no sabemos cuánto ganan. Piensen ustedes que las mineras sacan el cobre de acá, se lo venden a sí mismas a precios muy baratos, se llevan el oro, el molibdeno, la plata, lo pagan por ello, lo procesan allá, hacen cañerías de cobre, tuberías de cobre, teléfonos, celulares, automóviles. Las ganancias que les genera a la cadena de producción del cobre que las mineras multinacionales tienen acá, nosotros hacemos una estimación menor de lo que ganan, pero sinceramente deben obtener rentabilidades sobre cada tonelada que extraen acá multimillonarias. Y nosotros toleramos eso. Llevamos 30 años tolerando eso. Y los que desnacionalizaron el cobre, los que le entregaron el cobre a las mineras multinacionales fueron los socialistas. Carlos Mominano, uno de los autores de este proceso de nacionalización. El segundo presidente de la República de entonces, Sir Elwin, son los responsables de la desnacionalización del cobre. Todos ustedes que alegan porque el cobre no queda en Chile, porque no sé qué cosa, vayan pensando en los autores de este robo y de esta usurpación.